Y quiero que note algo de lo que voy a tratar de hablar en estos minutos. Hechos capítulo 15 y versículo número 16. Si está listo lo leemos, amén. Ok, muy bien. Después de esto volveré, escuche bien, y restauraré la habitación de David. Usted puede leer: restauraré la casa de David que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la voy a volver a levantar, para que el resto de los hombres, escuche, busque al Señor y todos los gentiles. Así que oremos y que el Señor nos ayude en esta enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra. Restaura en esta casa el tabernáculo de David. Te rogamos que tú traigas toda bendición, toda inspiración para saber adorarte, para saber buscarte. Y como decía tu siervo David, Señor, para que nosotros podamos servirte, alabarte, adorarte con inteligencia, Señor. Que seamos inteligentes, muy inteligentes en lo que estemos haciendo cada vez que vengamos a esta casa. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Ok. Pueden tomar su lugar para los que se pararon. 900 años antes de que naciese Jesús, el profeta Amós dio esta palabra que acabo de leer. Dio esta palabra y aparece en el libro de los Hechos. 900 años antes. Pero 2000 años antes, escuche, de que viniera Cristo, David hace algo increíble. Y para eso le pedí a los hermanos que nos pusieran esta fotita. ¿La puede ver ahí? Y por eso le dije que se venían hasta adelante, porque no va a ver desde ahí, no va a poder ver. Y ojalá que logre entender. Bueno, este era el tabernáculo de la casa que el Señor le habló a Moisés con revelación. Todo lo que ahí estaba le fue revelado a Moisés, ¿ya? Y si usted lo lee con cuidado en Hebreos, dice que esta casa le fue mostrada de lo que hay arriba en el cielo. Así que es muy probable que cuando estemos allá por la eternidad encontremos un tabernáculo con alguna semejanza de lo que es esto. Y en el tabernáculo habían tres cosas importantes. Puede ver la primera parte donde hay un fuego de humer. ¿Lo pueden ver algunos? Los que lo puedan ver. Se llamaba el altar de bronce. Y ahí se sacrificaban todos los animalitos como un tipo de Cristo, ¿ya? Que iba a lavar con su sangre el pecado de todo el mundo. Eso tipificaba. Luego había una fuente que usted puede ver más adelantito, ¿verdad? Y ahí el sacerdote, cuando había ofrecido el sacrificio, se lavaba en esa fuente. Y esa fuente tipifica la palabra. Esa fuente tipifica la palabra. Ahí la palabra hace una limpieza constante en nuestros corazones. Y por eso quise hablar hoy de la palabra cambio. La palabra tiene que entrar a una transformación completa de su vida, día a día. No podemos decir, ayer fui santo y ya es suficiente. ¿Por qué razón? Porque hoy usted puede fallarle al Señor. Pero lo más importante es lo que está atrasito después de esta fuente. ¿La podemos poner, por favor, hermano? Ok. Miren la casa que está ahí. Y esa casa tenía, en la primera habitación, se llamaba lugar santo. Y habían tres puntos ahí muy claros. En primer lugar, había la mesa de los panes de la proposición, que es esta aquí de abajito, aquí conmigo. Eso tipifica también la palabra. El sacerdote entraba, los levitas o los sacerdotes entraban todos los días a comer de un pan. Eran 7 panes y cada semana los cambiaban. ¿Me está escuchando esto? Usted tiene que tomar la palabra cada día, y darle una transformación en esto. Y luego en esa otra habitación que se llamaba el lugar santo, había el altar del perfume, que tipificaba ahora y siempre la oración. Cuando usted clama, cuando usted está delante de la presencia de Dios, ya entra al lugar santo, Y luego estaba el candelabro. Todos los días los sacerdotes tenían que darle un poquito de aceite, ya cortar las despabiladeras o
mechita, ya, porque se iba apagando. Y entonces había que cortarla para que volviera a nacer y hubiese siempre una claridad. Observe algo, en el lugar santo no había ventanas naturales como esas. Y esto implica que usted tiene que tener entendimiento y revelación de la Escritura. Usted necesita leer la palabra para ser transformado. Pero esas son cosas de figura solamente. Y lo más poderoso en este salón era la última parte, era el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era una arca, y en el arca habían 3 cosas: la tabla de los 10 mandamientos, ya, un recipiente con maná, ya, y la vara reverdecida de Moisés. Tipifica muchas cosas, no tengo tiempo de hablarle, pero solo lo ilustré aquí para que usted pueda ver algo. Esta arca, que tenía querubines en los extremos, esta arca, ya, cada vez que se movía el tabernáculo lo colgaban los levitas. Y resulta que cuando el pueblo ya está adentro, habiendo conquistado a las naciones, sucede una situación trágica. Vaya primera de Samuel, por favor, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Y si está listo, me dice amén. ¿Ok? Y espero que Dios pueda alumbrar su entendimiento en los minutos que tenemos para que usted pueda leer esto. ¿Ok? Capítulo 4 del libro de Primera Samuel. ¿Está ahí conmigo? ¿Están ahí conmigo? Ok. Y versículo número 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Escuchen. Y el arca de Dios fue tomada. Esta arca que siempre estaba en el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba con vestidura especial y todo era ceremonial. Todo era ceremonial. Desde los sacrificios, lavarse en la fuente, entrar al lugar santo, todo era ceremonial, reverente. Pero si el sacerdote entraba al lugar santísimo en pecado, los sacerdotes entraban con una vestidura especial, repito, y tenían unas campanitas en el borde de su túnica y entraban con un lazo. Si ya no se oía movimiento y afuera jalaban las pintas, los cordeles, algo estaba pasando. Y lo que había pasado es que el sacerdote o el sumo sacerdote caía muerto porque había entrado en pecado. ¿Se entiende? Ok, vean toda la ilustración que estoy haciendo para lo que voy a hablar. Entonces, cuando alguien entraba a ese lugar en pecado, moría. Nadie podía entrar a ver el arca. Ahora resulta que en una guerra, los enemigos de Israel toman el arca y se la llevan. Lo que le daba valor a esta casa era el arca. El arca significaba la presencia de Dios. Espero que comprendan lo más que se pueda esto, ¿ya? Porque voy solo para llegar a este punto. Adelántese unos capítulos, capítulo 7 de 1 Samuel. Cuando esté listo me dice amén. Y lo ven lo que hizo David. Me regalan 10 minutos, hermano. Carol. Wow. 9:30, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Capítulo 7 de 1 Samuel. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la metieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos? No, pero lea. ¿Cuántos? 20 años. Y antes había pasado 7 meses
en una ciudad que se llamaba Bet-Semes. No tengo tiempo para contarle esto, pero si lee el capítulo desde el 4 hasta el 8, se va a enterar en el punto. El punto es que el arca estaba fuera de esta casa que se llamaba tabernáculo. Y lo que, repito, y lo que le daba valor a esta casa era el arca. Así que el arca tenía 20 años de no estar en el tabernáculo. Pero no solo eso. Cuando sucede esto, no se había nombrado rey en Israel. Todavía no había iniciado el reinado de Saúl. Si le preguntara cuántos años reinó Saúl, ¿quién me responde? ¿Cuántos años reinó Saúl? Bueno, se lo digo yo rápido, 40 años. Entonces hay una pequeña discrepancia entre los grandes teólogos, si estuvo 20, si estuvo 40 o si estuvo 60. No importa para lo que yo quiero enseñar. Voy a repetir, lo que le daba valor a esto y lo que le daba valor a hacer los sacrificios, regresame la pantallita para atrás, por favor. Lo que le daba valor a todo esto, al altar de bronce, a la fuente, era la presencia de Dios. Sin el arca, todo eso no tenía valor, ningún valor. Bueno, resulta que por 20, 40, 60 años, los que usted quiera poner al final, el arca está fuera. Pero los sacerdotes, pónganme atención, estoy hablando de cambios, pero los sacerdotes seguían ofreciendo estos sacrificios, seguían matando a los chivos, seguían lavándose las manos, seguían entrando a orar, a comer el pan, los panes de la proposición y a encender las luces del candelabro, pero no había presencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy rápido. Usted puede venir a la casa de Dios y no tener. Por eso Moisés le dijo una cosa tremenda a Dios cuando lo llamó. Si tu presencia no va conmigo, ¿qué le dijo él? No me mandes. Si tu presencia no va conmigo, no me mandes. Cuando usted venga a la casa de Dios, tiene que traer la presencia de Dios. O si viene problemado, que pídale perdón a Dios o dígale, Señor, oye, ando desconectado, ayúdame. Y Dios es fiel. Sí, Dios es fiel y puede ayudarle. Pero usted tiene que traer la presencia de Dios, porque la presencia que Él traiga, más al de ella, más la de ella, más la de él, etcétera, 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 más el que está dirigiendo, es lo que hace la bomba. ¿Ven alguna diferencia entre el culto de hoy y el culto del jueves pasado? ¿Sí o no? ¿Ven la diferencia, no? Porque entonces aprendimos más a cantar, a adorar, y ahorita entramos en la palabra. Y vamos a ver lo que hace David. Espero que hasta aquí vayan bien conmigo, ¿ok? Y lo más ilustrado que podamos hacer. Así que por favor, ahora vayan a Primera de Crónicas, capítulo número 13 y versículo 13. Primera de Crónicas, por favor, ahí adelantito, todo en el Antiguo Testamento vamos a estar. ¿Está ya conmigo? ¿Ok? Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículo 13. ¿Amén? Muy bien. Tenga presente que los sacerdotes seguían haciendo estos rituales y el arca ya no estaba, pero ellos seguían haciendo esos rituales. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Versículo 3. Y dice aquí la escritura, hablando David: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ¿qué? Hermano, usted puede pasar en esa iglesia sin hacer caso a la palabra, sin retener la palabra, sin apuntar. Yo exhorto mucho a la iglesia, apunten. Qué bueno por los que están grabando, ¿verdad? No para que me vean, sino para que vuelvan ahí, estudien y lo estudien y lo vuelvan a estudiar y aprendan y crezcan. ¿Ya? Pero usted no puede retener 45 minutos, 40 minutos, no puede retener jueves, sábado, domingo, no puede retener en su mente
45 minutos de enseñanza, imposible. Hay que apuntar. Entonces, estos pasaban ahí haciendo todos sus sacrificios sin la presencia del Señor. Así que podría preguntar esta noche: ¿cómo está tu vida? ¿Vas al trabajo con la presencia de Dios? ¿Haces tu trabajo con la presencia de Dios? ¿Estás en tu casa con la presencia de Dios? ¿Se manifiesta Dios en tu casa? Okay. Voy a tratar de enseñarle qué pasó con el arca. Pero 60, repito, 60, 70, 40 años, 20, lo que usted quiera, viene David y la recoge. Porque tenía muchos años de estar fuera. Y los sacerdotes, reitero, insisto, quiero que se le quede, seguían ofreciendo todos sus sacrificios que no tenían ningún valor ni ningún sentido. Piensa esta noche, si vienes a la casa de Dios a ofrecer un sacrificio que no tiene valor, que no tiene ningún sentido. No venimos a la casa de Dios por costumbre. No venimos a la casa de Dios porque hoy es jueves. No. Usted debe venir a la casa de Dios porque se viene a encontrar con Él. Porque viene a tener una conexión con Él. Porque usted necesita ser transformado de día en día, como dijo el apóstol Pablo. ¿Estamos ahí? Ok. Gracias a Dios por esa media hora que me dieron. Les agradezco muchísimo. Ahora regrésese, ahora un poquito más no, aquí queremos. En Primera de Reyes, capítulo 13, aquí también aparece. Para no regresar a Samuel. ¿Ya? Primera de Reyes, Primera de Crónicas estaba. Primera de Crónicas. Capítulo 3, aquí también aparece esto, porque es una recapitulación de todo lo que pasó en Primera y Segunda Reyes y Samuel. ¿Ok? Entonces escucha. Versículo 6. Aquí viene el tabernáculo de David. Esto es increíble, ojalá que ustedes lo tomen. ¿Ya? Y subió David estoy en el versículo 6 del capítulo 13 de Primera de Crónicas, ¿estamos? ¿Sí? Ok. Y subió David con todo Israel a Baala de Chidar-Jearim, que es Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegría delante de Dios con todas sus fuerzas. Se escuche, aquí viene la transformación. Pero fue solo un paréntesis. Hermanos amados, David se adelantó 3000 años a lo que hicimos esta noche. ¿Me están escuchando? David se adelantó 3000 años para hacer algo de lo que hicimos esta noche. Por eso es que se le llama que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y así como a Moisés, que le fue revelado todo este tabernáculo, si usted lee muy cuidadosamente estos capítulos en su casa, dice que cuando él preparó todo lo del templo de Salomón, Dios le mostró todo lo que tenía que hacer. Todo. Así que escuche. Y David y todo Israel hacían alegría delante de Dios con todas sus fuerzas. Aquí no se cantaba. Pongan atención, aquí no se cantaba. Con canciones, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Eso era una cosa increíble. Y aquellos seguían celebrando ceremonialmente, sin presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden tener muchas ceremonias, muchas normas. ¿Me estoy dando a explicar? No hagan esto, no pongan aquí, vístanse así, vístanse así, no se vistan así, no se pinten, no sé si estoy diciendo algo mal, pero perdón, sí, pero igual, sí, no se corte el pelo, no se ponga velo, póngase velo. Aquí estamos. Todas esas son ceremonias. Esto era totalmente ceremonial. Y este hombre comienza a hacer cosas increíbles. Está sacando el arca y comienza a cantar. Y comienzan arpas. Ya lo vamos a ver ahí. Y comienza a danzar. Me gustó ver al hermano. No sé cómo está el hermanito. Allá afuera está el hermano por el calor. Me gustó verlo.
¿Cuál fue el que cantaste, Iván, hoy? Un alegrón ahí, poneme ahí, que es casi cumbia, una cosa. ¿Cómo la cosa? Rápido, pues, dame uno. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey. ¿Sí o no? Pero ni ustedes ni cantaban. Y el hermano estaba, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar. A mí no mucho me gusta moverme así, porque si la gente nos ve va a decir, está bailando. Porque hay muchos hermanos que están solo para eso, para ver qué hago y qué no hago. Sí, qué hago bien, qué no hago bien. Pero sí me gusta danzar. Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, porque vamos a alabar al Rey. Esto empezó a hacer David. ¡Wow! Y esto seguían celebrando sin presencia. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Increíble esto. Y aquí va a ver si no podían ni siquiera tocar el arco. Y como llegaron, el versículo 9, y como llegaron a la era de Chidón, Usa, un muchacho, extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes la desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo mató, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. La presencia de Dios es delicada. Ahora no nos pasa eso, porque ¿qué pasaría si alguien aquí está en pecado y está, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar, y está en pecado? Puede pasar, está en pecado, pero puede morirse en otro momento. Eso todavía no ha terminado. Si no, lea 1 Corintios 13. El que come y bebe indignamente, dice la Escritura, juicio, ¿ha leído eso? ¿Juicio qué? Come y bebe para sí. Y más adelantito dice, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados, y otros, quiere decir, y otros, caput, murieron. El arca era todo. Hermano, nuestro culto, si no tiene la presencia, estamos mal. Tiene que haber un ordenamiento. Han ordenado mucho el sonido, está mucho mejor. Todo tiene que tener un orden. El sonido debe ser agradable, pero no para que me ponga a gritar al hermano, mira qué lindo está la voz, qué lindo el culto, porque está tan fuerte que no podemos hablar. Todo tiene que tener un orden. Y va a ver lo que empieza a hacer David. David se asusta, versículo 12. Y David temió a Dios en aquel día y dijo, ¿cómo voy a traer a mí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tienes que llevar la presencia? Vienes a la iglesia para eso, para conectarte con la presencia y llevarla a tu casa, llevarla al trabajo. Y entonces miraría más José, que todo lo bendice Dios, y los contratarían y les pagarían más, aunque usted no lo crea. Porque Dios puede dar inteligencia, sabiduría, creatividad, de todo, en cualquier área, en cualquier trabajo, aunque usted no la tenga. ¿Ok? Entonces escucha eso. Versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa. ¿A dónde? Pongan atención a esa palabrita, ¿ya? Sino la llevó a casa de Obed-Edom. Versículo 14. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom, en su casa 3 meses. ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué hizo Dios? ¿Por qué lo bendijo Dios? ¿Por qué lo bendijo Dios? Porque ahí tenían arca, pero no se moría. Mientras que si uno de estos sacerdotes levitas entraba al lugar santísimo, caput, ahí quedaba muerto. David estaba marcando un precedente de lo que hacemos hoy 3000 años después. Entonces, ¿se puede danzar? Claro que se puede danzar. ¿Está bien, pastor? ¿Sí? Claro, ordenadamente, hermanos. Porque también he visto unas cosas terribles. Que se tiran al suelo, corren en el templo. Eso ya no es danzar. Ya no es danzar.
Mire, yo le conté al hermano David cuando yo llegué a la iglesia allí. Yo me asusté por muchas cosas, pero por muchas cosas Dios me habló. ¿Por qué uno es tan legalista? Llegué con tanta necesidad y una persona me fue a orar y yo como veía ahí con velos y yo el velo lo había visto en la iglesia católica, no lo entendía. Yo pensé que esa iglesia era católica. Entonces alguien me fue a orar, pero cabal, Dios me habló por esa hermana. ¿Y qué cree que hice yo? Lo primero que hice. Y aún así, mire, en la silla sentado, lo primero que hice fue abrir un ojo. Porque yo sabía que era una mujer, para ver si tenía pantalones o no. Y cabal tenía pantalones. ¿Y qué cree que pudo más? Dígame, ¿qué pudo más? ¡No! ¡Ese es nuestro problema! ¿Cómo va a ser eso que Dios me habla y yo me voy a percatar que no trae corbata? ¿Están escuchando, hermanos? Díganme amén o no amén, pero díganme algo. Amén. Amén o no. Y yo dije, Padre, perdóname. ¿Qué estás hablando? Yo estoy viendo si esta mujer trae vestido o trae. Perdóname, Señor, perdóname. Y estos seguían así. Luego los ceremonias, todas las cosas. Mataban al chivo, se lavaban en la fuente, cambiaban el pan. Y Dios ya no estaba ahí. ¿Me están entendiendo? Ok, muy bien. Vaya al capítulo 25 ahora, de Primera de Crónicas. Vamos bien con el tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Denme un segundito porque quiero enseñarle otras cositas. Mejor, en el capítulo 15, regresemos un poquito para que entienda qué fue lo que pasó. Capítulo 15 de Primera de Crónicas. ¿Estamos ahí? Ok, versículo número 2. Entonces dijo David, porque le fueron a decir, Rey David, Obed-Edom está bendecidísimo. ¿Y por qué? Porque ahí tiene el arca en su casa. ¿Cómo? Sí, está bendecido Obed-Edom porque ahí tiene el arca. Pues dijo David esto. Cuando oyó eso, dijo, tengo que hacer algo. Hermano, tienes que hacer algo si no tienes la presencia. ¿Lo está escuchando? Tienes que hacer algo si no tienes la presencia. Por eso yo he dicho esto, donde enseño, usted puede ser miembro de esta iglesia, pero no miembro del cuerpo de Cristo. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Son dos cosas diferentes. Tiene que ser miembro de esta iglesia, tiene que funcionar en esta iglesia, tiene que servir en esta iglesia, tiene que derramar en esta iglesia, tiene que ofrendar en esta iglesia y tiene que ejercer un privilegio en esta iglesia. No se enojado. Porque va a ver todo lo que pasa. 15:2 de Primera de Crónicas. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traído sino por los levitas. Este fue el error de David. No llevó levitas en la primera vez. Porque a ellos ha elegido Jehová para que vean el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo número 11. Y llamó David a Sadoc y a Abiatar, ¿qué eran? ¿Qué eran? La mía dice sacerdotes. ¿Cómo dice la suya? Vaya, quiere decir pastores. Tengan cuidado. ¿Usted es levita o es sacerdote cuando está en el servicio? Los dejo quietos, ¿verdad? Los que están ahí sentados, ¿son levitas o son pastores? ¿Levitas? Como aquel anuncio de alguien que no habla inglés, ¿verdad? Grita el hombre y cuando entra una persona que está hablando español, miau, dice el hombre, porque no puede hablar inglés. Hermanos, son levitas. Pastor solo hay uno, ¿o sí? ¿Sí o no? Pastor solo es hermano, ¿o no? Los llamó a los sacerdotes porque ese es el orden de Dios y llaman a los levitas.
Y ahí dice todos los nombres. Y les dijo: vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificaos, y vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que, ¿qué dice? Que de. ¿Y dónde estaba esta preparación? Muy bien, en su casa. ¿Has preparado tu casa para que esté la presencia que tú vas a llevar? ¿O hay pecado en tu casa? No lo sé, solo estoy leyendo. Versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo con nosotros rompimiento, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. ¿Qué hace Dios cuando no hacemos las cosas ordenadamente? Ahí está, ¿lo leyó o no? Hace rotura. Usted puede hacer cosas aquí en rebeldía, puede hacer cosas que son en murmuración y piensa que no le pasa nada. Cuídese, porque Dios va a hacer rotura. Toda alma se somete a las potestades superiores, capítulo 13 de Romanos, porque no hay potestad sino de Dios. Las que son de Dios son ordenadas, y el que resiste la potestad, si lo ha leído, ¿gana qué? ¿Ha leído eso? Gana condenación para sí. ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí? Gracias a Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora escuche, versículo número 16. Y aquí viene lo bueno. Y asimismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos, ¿qué? ¿Está conmigo? Cantores, con instrumentos de, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Para qué? Con, y alcen la voz con. Eso no había aquí. Ya habían pasado, repito, 20, 40, 60, 70 años. Pero aquí estaba haciendo David un cambio increíble. Pero solo fue por un tiempecito, fue como un paréntesis para enseñarnos cómo tenemos que adorar nosotros al Señor. Voy terminando. Entonces el tiempo está precioso. Gracias al Señor. Ahora, fíjese bien, adelántese conmigo al versículo 19. Y así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban con símbolos. 20. Y Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, aquí si quiere algún nombre para su hijo, los que se van a casar, aquí hay bonitos nombres, hermanos. Hoy, Eliab, Maasías, Benaías, con, ¿qué dice ahí? Con arpas. Ya, versículo 21. Matitías, aquí hay otros nombres, hermanos, por si quieren ponerle nombre a sus hijos. Y Matitías, Elipeleu, Micnías, Obededom, Jehiel, Asasías, ¿qué hacían ellos? Cantaban. Él puso todos los instrumentos, esto que hacemos ahora, que viene un director, que viene un pianista, que viene un baterista, que toque suave también, por cierto. Todo eso lo hizo David hace 3000 años. Entonces venía David y decía: vamos a adorar al rey, vamos a adorar al rey. ¿Están entendiendo? El arca ahí, una cosa increíble. Versículo 22. Y Chenanías, principal de los levitas, estaba para la ¿qué? ¿Para qué? Para la entonación, dice la mía, pues él presidía ¿en qué? En el canto, eran directores de alabanza. Cada quien en su lugar, cada quien en su punto, ordenado por David, ordenado por Dios. Hermano, el culto tiene que ser ordenado. El culto tiene que ser bien ordenado, con la unción del Espíritu Santo. Los que cantan, los que dirigen, ¿ya? Tienen que aprender algo esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 28. Y de esta manera llevaban todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios. Y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba y lo menospreció en su corazón. El capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la sentaron en medio de la tienda que David había tendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Versículo 4.
y puso delante del arca de Jehová, ¿qué dice? Ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y alabasen a Jehová, Dios de Israel. Y comienza ahora a hablar todo ahí, pero no tengo tiempo porque quiero ilustrar. Ahora sí vayas al capítulo 25 y ahí voy a terminar. Capítulo 25. ¿Ahí está conmigo? Ok. Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio. ¿Qué es lo que está haciendo aquí un hombre que canta, un hombre que toca, un hombre que hace la batería? ¿Qué está ejerciendo? Cuidado, su ministerio. No pase aquí a ofrecer fuego extraño. Hoy no se quema ni le pasa nada ahí, pero tenga cuidado. Y no estoy hablando precisamente de pecado. Si usted viene aquí en desobediencia, si usted viene aquí en rebelión, tenga cuidado. ¿Me están escuchando? Porque repito, aunque usted no lo vea, aquí está Dios. Y aunque usted no sienta nada, aquí está Dios. Porque eso es muy subjetivo. Hoy siento, no siento. No, usted venga a alabar a Dios, como dice el corito. Vamos a alabar al Rey. Ese me gustó, vos. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey. Buenísimo eso, ¿ya? Para el ministerio de los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los cuales, ¿qué dicen? ¿Están leyendo conmigo, no, hermanos? Entonces, ayúdenme. ¿Los cuales qué? No están conmigo, hermano. Estoy leyendo Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Voy a repetir. Asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los cuales ¿qué? ¿Cómo profetizaban? ¿Con qué más? Quiere decir que una buena alabanza, una buena adoración va a permitir ¿qué? Que Dios descienda y los dones comiencen a fluir. Y ahí es donde entra usted, si tiene la presencia de Dios. Porque resulta que en las iglesias siempre tenemos a doña Marita, que es la que profetiza todas las noches, y a don Pedrito, que profetiza todas las noches. Cuando el apóstol dijo todos pueden profetizar uno por uno, en orden. Yo le digo a la gente de la iglesia, ¿por qué tengo que yo estar amando siempre, ministrando? Y gracias a Dios que Dios me usa, hermano. ¿Usted puede ser usado, hermano, por una profecía, sí o no? ¿Sí? ¿Lo creen? Entonces prepárese para el próximo culto y háblele al pueblo. ¿Sí? Dios le puede usar. La gente cree que eso está muy lejos. No, hombre. Los cuales profetizaban con arpas, salterios, címbalos. Y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de ¿qué? Hermano, yo creo que el hermano Rubén, pastor Rubén, está haciendo bien ahí. ¿A quién vale que era aquí? Es importante. ¿Quién viene a orar? Es importante. Tiene presencia. Esto es clave. Si alguien viene a orar, que venga a inyectarlo. Pero si usted me pasa a orar y yo no tengo el espíritu de orar, no me pongo a orar. Porque si yo paso a orar, Padre, bendícenos. Tú sabes nuestras cargas, todos paran durmiendo ahí. Por eso me gustó. Prepárese para que Dios haga. ¿Cuántos están preparándose para grandes cosas? ¿Ya? Hermano, Dios no es un Dios chiquitito. Dios piensa en grande. Fíjese, crea el primer matrimonio y hace todo un universo. Una sola pareja y le creó un gran jardín del Edén. Este Dios es glorioso. Sabe hacer banquetes, sabe hacer bodas, sabe hacer hombres, mujeres, de todo. Este David fue increíble. Versículo 7. Ya, vamos, terminando. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos ¿qué dice?
No, antes, ¿qué dice? Instruidos. Hermanos, hay que enseñar. Hay que enseñar. Tal vez alguien ahí que tiene buena voz, pero tiene miedo. Venga, le enseñamos. Instruidos en música de Jehová. ¿En música de qué? Que no todo es música, ¿verdad, hermano? Yo voy a decir lo que yo creo, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy con el reggaetón, ¿verdad, hermanos? No me llega a esa cosa. Me he tenido que salir de algunas actividades porque ahí está alguien, y hasta el mismo estilo de gente que canta para allá afuera. No sé ni cómo es esa cosa, hermano. Que Jesús te ama, ahorita. Y luces por acá y humo por allá. Y esta onda está bien aquí, decir eso. Esta onda está bien aquí, decir eso. Esta onda, ¿qué es? La gente tiene que ser consagrada a Dios, consagrada. Música de Jehová. Hermano, David creó música, creó instrumentos. Es un hombre poderosísimo. Y escuche esto, todos los actos fueron ¿cuántos? 200, ¿qué? ¡Ja! ¿Qué corito va? ¿Qué corito? Con directores, cantores, flautistas, de todo. Solo duró el tiempo que vivió David. Muere David y con él se cierra el tabernáculo de David. Se levanta el templo de Salomón y ¡pum! Regresamos a todo el ceremonial. Y por 3000 años se perdió. Pero Amós viene, tengo tiempo, Amós capítulo 9, adelantito por favor con los profetas menores. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo lee. Amós capítulo 9, versículo 11, 12. Cabal. En aquel, miren, 900 años antes de Cristo, Amós. Gloria a Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo. ¿Está conmigo? Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David. ¿Qué dice? ¿Hermano está conmigo o no? Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David. ¿Qué dice? Caído. Porque se cayó. Fue un paréntesis que Dios nos dio. Y ahora tenemos la gloria de entrar al tabernáculo otra vez de David. ¿Me están escuchando? ¿Ya? En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído entre dos comillas en mi Biblia y cerraré sus portillos. No se va a quitar más. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he llamado mi nombre posean el resto de todas las tierras. Capítulo 15 del libro de los Hechos, y ahí sí finalizamos, ahí empezamos. Espero que lo haya explicado de la mejor manera. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 15. 2000 años después que Amós profetizó. No, perdón, 900 años antes había profetizado Amós, y casi 3000 años antes de nuestra era. Escuchen, y después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba otra vez, que estaba ¿qué? ¿Estaba qué? ¿Está conmigo, hermano? Ayúdenme pues, estoy en Hechos capítulo 15, versículo 16. ¿Está conmigo ahí? 15, 16.
Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba ¿qué? No permitas que el tabernáculo se caiga, hermano. No permitas que el tabernáculo se caiga más estando tú en esta era. No permitas eso. Amén. ¿Ya? Y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, sobre usted, sobre mí. Una buena alabanza, una buena adoración. Entra un inconverso ahí, hermano, se convierte solo con la alabanza y la adoración. Una buena alabanza en el espíritu, una buena adoración, entra un endemoniado ahí y mira ahí, se va a tirar sin ponerle manos. ¿Cómo es?